vamos a conocer acerca de la novela de Rudyard Kipling de la mano del profesor José Andrés Rivas en este Tu Universo de los Libros. Profesor, bienvenido. ¿Cómo te va? El gusto de verte, Alicia. Bueno, muchas gracias. Como lo había dicho al principio, vamos a hablar de la novela de Kipling denominada Kim, ¿verdad? Sí, así es. Que es una de las, digamos, novelas famosas de él, ¿no? Escribió otras, pero esta es famosa porque se convirtió inclusive en libro de chicos. ¿Por qué se convierte en libro de chicos? Porque cuenta las aventuras de un chico con un lama. ¿Qué es un lama? Un lama es un monje tibetano. Digamos, si querés empezamos a contar un poco, decir, quién es Kipling, ¿no? Sí, podemos comenzar por ahí. Por ahí, Rudyard Kipling era un escritor nacido en la India y que estuvo en la India en 1860 y pico. Y estando allí, con esos calores infernales, además en esa época la India era una dominación inglesa, ¿no es cierto? Y trabajó me acuerdo que contaba cuando trabajaba en la imprenta, que en ese momento se trabajaba con plomo derretido, lo que era trabajar, digamos, esos trabajos espantosos, ¿no es cierto? Allá. Sí. Y después comenzó a escribir algunos, en los periódicos que trabajaba, a publicar algunos cuentos. Y esos cuentos eran pequeñas obras de arte. Es decir, todavía se pueden leer. Él se tomó muchísimo trabajo. Y pasados los años, se mudó a Inglaterra. Le ocurrió un caso algo terrible. El hecho de que tuvo un hijo, y el hijo que quería, inclusive hay una película, digamos, que cuenta esto, ¿no? El hijo, digamos, Kipling pertenecía al imperio inglés, al imperio que manejaba la reina Victoria. Y él consideraba que el imperio inglés, él no era inglés, él era hindú, ¿no es cierto? Pero el imperio inglés estaba formado por varias naciones, Canadá, Australia. Aquí tenemos a Kipling, es él, ¿no? Sí, es él, no sí. Tiene orígenes hindú, no le veo orígenes hindú, pero... No. Él era descendiente de ingleses que estaban, de soldados ingleses, estaban allá. Pero él consideraba que el imperio era, digamos, lo consideraba que fundamentalmente desde un punto de vista moral. Es decir, el imperio inglés era una especie de continuación del imperio romano. Digamos, ¿y qué había hecho el imperio romano? Bueno, había, digamos, del imperio romano van a salir todas las lenguas neorromances, el latín, el español, el italiano, el francés, el portugués, el rumano, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Además, una organización, digamos, social enorme, ¿no es cierto? Bueno, todo esto lo continuaba. Y cuando comienza la Primera Guerra Mundial, entonces él le impone de algún modo, o digamos, lo convence a un hijo suyo que vaya como los primeros 100 voluntarios que van a pelear la guerra. Y él va, el hijo va, por supuesto, entusiasmado. Bueno, como vos sabés que al comienzo de las guerras hay una frase de un novelista español que dice que a las guerras las comienzan los poetas y los terminan los soldados, ¿no? Porque todas las guerras comienzan con proclamas y gritos y marchas militares, ¿no es cierto? Algo así. Pero después, cuando llega el momento de pelear, evidentemente, digamos, ahí se ve lo que es una trinchera, se ve lo que es enfrentarse con un enemigo. Todo esto era tremendo, ¿no? Y al hijo lo matan. Lo matan y entonces, por supuesto, eso lo deja devastado. Él sigue escribiendo, ¿no es cierto? Sigue escribiendo. Y al final, es decir, los últimos años de su vida, inclusive se discute qué enfermedad tuvo, lo que fuera, pero posiblemente creo que era un cáncer doloroso, y él escribe un himno al dolor físico. Decía, porque exaltando las virtudes del dolor físico, porque decía que el dolor físico hacía olvidar los dolores del alma. Mirá qué tremendo, ¿no es cierto?, este hombre, ¿no es cierto? Bueno, entre las historias que cuenta,
toma la historia... De esta novela estamos hablando. De esta novela, ¿no? de Kim, es decir, toma la historia de un chico, de un chico, digamos, huérfano, Kimball O'Hara, que era un huérfano, que inclusive como estaba, vivía al aire libre, vivía bajo el sol, era bien morocho, bien quemado, así se pensaba, parecía un hindú, pero en realidad no era un hindú, sino que era, por supuesto, era un hijo de un soldado inglés. Y este chico, en esa época, estamos hablando de comienzos del siglo XX, había un enfrentamiento entre el imperio inglés y el imperio ruso. Todavía no se había provocado la guerra, digamos, la revolución rusa, ¿no es cierto? Entonces se enfrentan y a este chico lo convencen de que él, como chico así, todo, imagínate vos, el chiquito que andaba por ahí, todo desvestido, desarrapado, se convierta en espía. Y quien lo convence que se convierta en espía es este lama tibetano, este monje tibetano. Y entonces este monje tibetano, es decir, va con por indicaciones del gobierno de la India, hace un viaje hacia el Himalaya. Y en ese viaje va atravesando la India, que por supuesto la conoce como la palma de la mano, o la describe como la palma de la mano, Kipling, ¿no es cierto? En ese viaje va teniendo infinitas experiencias, va teniendo enormes experiencias y él lo acompaña. Es un chico que acompaña a un hombre mayor. Claro, y ahí va adquiriendo las experiencias y empiezan a buscar el río de la Flecha, el gran río de la Flecha. Y mientras está haciendo todo esto, por supuesto, va sacando, roba mapas rusos, roba planes de guerra, todo algo así. Es decir, trabaja como un pequeño espía. Y el lama sigue ascendiendo, porque quiere buscar los orígenes del río de la Flecha. Porque, digamos, es una ascensión espiritual. Físicamente, hasta que cuando llega arriba a cierta altura le dicen, no, dice, si usted quiere buscar los orígenes del río, no tiene que buscarlo en la montaña, tiene que buscarlo en la llanura. Entonces desciende y hace ese viaje nuevamente de regreso con él. Si vos tomás así el modelo, vas a ver vos que este es el modelo que aparece en Don Segundo Sombra. Es decir, la famosa novela de Ricardo Guiraldes. Ricardo Guiraldes, que había un chiquito así que era huérfano, ¿no es cierto? Huérfano de unas tías, así que... Y entonces va a seguir a este gaucho, Don Segundo Ramírez, que le pone Don Segundo Sombra, ¿no es cierto? Y lo sigue por todos los recorridos que va haciendo por el campo argentino. Y va aprendiendo todo, va aprendiendo de esto, quiere decir, este es el modelo, ¿no es cierto?, que tenía. Por ese motivo, Guiraldes, que hablaba a la perfección el francés, que hablaba el francés como casi... Guiraldes viaja, digamos, lamentaba, él viajaba permanentemente a Francia, tenía casa en Francia y todo, además era un riquísimo estanciero, ¿no?, argentino, y entonces viajaba permanentemente a Francia, pero él anhelaba saber inglés, porque quería leer a Kipling en su lengua natal. Y además inclusive había aparecido, ya el siglo pasado, otro libro, el siglo XIX, había aparecido otro libro del novelista norteamericano Mark Twain, el autor de Tom Sawyer, de todos estos. Y entonces Mark Twain ahí cuenta la historia de Huckleberry Finn, que cuenta la misma historia de un chico, es decir, hijo de un padre alcohólico con delirium tremens, así, que un chico que ayuda a escapar a un esclavo negro. Y entonces empiezan a subir por el Mississippi, suben por el Mississippi, ¿no? Y él es el compañero que lo va acompañando. Es también la historia de un chico que la acompaña a un hombre mayor. Claro. Hay una frase que he escuchado siempre que dice entre la pampa y la vía. En Pampa y la vía. ¿Qué me recuerda? ¿Por qué le digo esto? La pampa y la India. Sí. ¿Qué me puede decir de Bueno, eso? en primer lugar, digamos que Pampa y la Vía era una esquina que la contaba casualmente Homero Manzi, de cual estuvimos hablando, ¿no es cierto?
es decir, Pampa y la Vía, la calle Pampa que terminaba en la vía. Entonces, por ese motivo, y ahí vivían los lincheras, todo este tipo de gente. Entonces por eso la relación... Se quedó en Pampa y la Vía. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué relación hay por eso? Entre la Pampa y la India. Sí, lo que pasa es que la Pampa Guiraldes, es decir, a mí Don Segundo Sombra es decir, es una novela inferior, Kim es una novela superior. Es decir, ¿por qué motivo? Porque Don Segundo no tenía ¿qué podía hacer? Estamos hablando de 1926, 1925, quiere decir, ya la Pampa estaba poblada de inmigrantes italianos y españoles. No te olvides vos que fue la época de la gran inmigración. Acá llegaron más inmigrantes que a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Para que tengas una idea, porque Argentina era el país del futuro y la Pampa. Entonces, la Pampa que él puede recorrer, ¿qué puede recorrerlo? Ya no había gauchos. Es decir, los gauchos ya no estaban, ya los habían terminado las guerras civiles, se había pasado ya toda esa etapa, ¿no? Y ahora que la Pampa estaba formada por campos, por chacras, ¿no es cierto? Y Don Segundo va recorriendo los caminos de la Pampa y tiene como él como recero, es decir, el que llevaba caballo, vacas, llevaba el matadero, los grandes mataderos, digamos, esa Pampa ya estaba muy dividida, muy civilizada, ya había muchos desarrollos técnicos que, por supuesto, como era el molino, como eran todos los, digamos, las divisiones de trabajo, ya comenzaban a desarrollarse. Y entonces, claro, a Don Segundo, ¿qué le queda? Le queda conocer a otros personajes que le cuentan mitos, leyendas, tradiciones. Es decir, a cada rato en Don Segundo tiene la forma así de un cuadrito típico del folclore de Buenos Aires, ¿no? En cambio, Kim no. Se mete en medio de una guerra interna que hay entre los... Con Guiraldes, digamos, que utilizaba mucho más la imaginación. Sí, Guiraldes tenía, es decir, y además, por supuesto, la imaginación hasta donde le daba, porque como Guiraldes era un estanciero, evidentemente no tenía ese conocimiento así de él. En cambio, Kipling, que por supuesto después hizo su dinerillo, llegó a ser una cosa importante, ¿no? Kipling llegó a ser el premio Nobel de literatura más joven, es el premio Nobel de literatura más joven de la historia. A los 42 años era premio Nobel, para que tengas una idea de la importancia que tenía, ¿no es cierto? Bueno, y entonces Kipling, digamos, además tenía otra cosa más. En esa época, el inglés era una lengua más importante o más difundida que el español. Digamos, cuando escribe Ricardo Guiraldes escribe más o menos como podría escribir Leopoldo Lugones, es decir, es decir, lo que importa ahí, es un simbolista, lo que importa ahí es, digamos, las grandes figuras, digamos, de la literatura francesa, por ejemplo, ¿no es cierto? Inclusive, Ricardo Guiraldes tiene digamos, se escribe con Valéry Larbaud, que era un famoso poeta francés, con el cual se comunicaba en francés, ¿no es cierto? Y Valéry Larbaud, inclusive después se convierte en el personaje Valerio Lares, es decir, le puso como homenaje a esto, ¿no es cierto? En cambio, en el Kim de Kipling, digamos, la obra de Kipling, no es concesiva. Sí es una obra picaresca, vemos ahí cómo engaña a uno a otro, pero además lo que bueno es que tienen esta obra, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre que aquí no hay temor a mostrar, es decir, la violencia y la muerte. Es decir, ¿por qué motivo? Porque la India era violenta y, por supuesto, había muchas muertes. Es decir, y además inclusive en la Primera Guerra, te das cuenta vos que no... Es una novela bastante cruda. Cruda, sí, es decir, vos la lees como una novela, digamos, divertida, en última instancia, para chicos, si querés, pero evidentemente, es decir,
no es cuando vos te pones a analizar esa historia. Esa historia está mostrando muchos elementos de dolor, de hambre, ¿no es cierto?, de enfrentamiento, ¿no? Pero lo que interesa es que es la elevación espiritual, porque este lama, este monje tibetano... Ahí donde entramos en la relación del huérfano con el lama. Con el lama, claro, es decir, evidentemente lo va acompañando, y mientras el lama se va a salvar por, es decir, su entrega espiritual, Kim se va a salvar por su entrega física, por sus actividades. Es decir, Kim termina consagrado como un espía británico, ¿no es cierto? El chiquito termina consagrado como alguien que sirve al imperio británico, ¿no es cierto? Y el lama es alguien que lo que importa es salvar su alma. No olvidemos otra cosa más, que hay algo importante. Güiraldes, en los últimos años de su vida, es decir, él tenía gran fascinación por la India. Es más, se comenzó a convertir en un budista. Es decir, ¿por qué era? Güiraldes era un hombre encantador. Y entonces él veía que las religiones politeístas, como el budismo, por ejemplo, o el hinduismo, ¿no es cierto? Las religiones politeístas no tenían el fanatismo que tenían las religiones monoteístas. Entonces, y además inclusive le permitía un poco así la magia, el espíritu, lo que fuera. Y él se convirtió mucho en un espiritualista, admirador de los libros de Madame Blavatsky, que era la gran espiritista de esa época. Y su mujer, cuando él muere, se va a la India y se vive allá durante 10 años y adopta a un huérfano hindú. Muy bien, pero tengo entendido también que Kipling ha escrito poemas. Sí, y hay un poema muy famoso que yo te voy a dar para que lo leas, que tengas el gusto, que lo hemos visto en enormidad. Hice los deberes y lo tengo aquí. Bueno, en enormidad de lugares que aparece así puestos, se titula Sí. ¿No es cierto? If en inglés. Es decir, ¿te animás a leerlo? Sí, espero hacerlo bien, con muy su bien, aprobación. como lo sé siempre. A ver. Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila, cuando todo a tu lado es cabeza perdida, si tienes en ti mismo una fe que te niegan, y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan, si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera, sin engaño, no engañas, sino buscas más odio, que el odio que te tengan. Si eres bueno, no finges ser mejor de lo que eres. Si al hablar no exageras lo que sabes y quieres. Si sueñas, si los sueños no te hacen su esclavo. Si piensas y rechazas lo que piensas en vano. Si tropiezas el triunfo. Si llega tu derrota, y a los dos impostores les tratas de igual forma. Si logras que se sepa la verdad que has hablado, a pesar del sofisma de orbe encallado, si vuelves al comienzo de la obra perdida, aunque esta obra sea la de toda tu vida, si arriesgas en un golpe y lleno de alegría, tus ganancias de siempre a la suerte de un día. Si pierdes y te lanzas de nuevo a la pelea, sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era. Si logras que tus nervios y el corazón te asistan, aunque después de su fuga de tu cuerpo en fatiga, y se agarren contigo cuando no quede nada, porque tú lo deseas y los quieres y mandas. Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud, si marchas junto a los reyes con tu paso y tu luz, si nadie te hiere, llega a hacerte la herida, si todos te reclaman y ni uno te precia, si llenas el minuto inolvidable y cierto de 60 segundos que te lleven al cielo, de todo esta tierra será tu demonio. Y mucho más aún, serás hombre, hijo mío. Hermoso poema, sobre todo por la fuerza moral que tiene, ¿no?
Esto es típico, por supuesto, de algo de una religión como el hinduismo, ¿no es cierto? Donde inclusive hay dos versos ahí cuando compara y dice que trata al triunfo y a la derrota como dos impostores. Es decir, lo que importa no es ganar o perder, lo que importa es, por supuesto, actuar con corrección. Como dice él, si puedes hacer todo esto, serás un hombre, hijo mío. Así es. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. El placer es mío y, bueno, y te espero encontrar en la próxima reunión. Así será. Y nosotros nos encontramos con más Universo de los Libros. Hasta la próxima.